Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3.75 del libro de física de los autores Wilson, Buffa y Lowe. Dice el ejercicio: una piedra lanzada desde un puente 20 metros arriba de un río tiene una velocidad inicial de 12 metros por segundo, dirigida a 45 grados sobre la horizontal. Nos preguntan qué alcance tiene la piedra y otra pregunta es con qué velocidad llega la piedra al agua. Bueno, entonces vamos a dibujar primero el ejercicio para entender lo que está pasando. Más o menos el dibujo era algo así. Teníamos aquí la especie de puente. Bueno, vamos a dibujarlo mejor de manera cuadrada, ¿no? Algo así. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es el río, esta parte de aquí, y aquí tenemos a una persona parada que está arrojando la piedra. Entonces lo que hace es esto, ¿no? Arroja la piedra y pues va a caer en algún momento en el río, ¿no? Entonces lo que nos están preguntando es esta distancia. ¿Cuál es el alcance de la piedra? Vendría siendo esa distancia. Y nos preguntan con qué velocidad llega la piedra al agua. En este caso, aquí tendremos que sacar una velocidad que va a ser una velocidad vertical, una velocidad horizontal, y la combinación de estas dos componentes nos dará la velocidad total, que es la que nos están preguntando acá. Entonces, nada más para que se tenga en cuenta esto, cuál va a ser la manera de encontrar esa velocidad que nos están preguntando. Entonces, bueno, para sacar el alcance horizontal, pues es lógico, ¿no? Como nos están pidiendo una cantidad que depende de un movimiento horizontal, pues vamos a utilizar la fórmula que es velocidad o rapidez es igual al desplazamiento o la distancia, dependiendo si estamos viendo esto como vector o como escalar, dividido entre el tiempo, ¿no? Esa sería la fórmula. Y las otras fórmulas que tenemos son para el movimiento vertical. Recuerda que siempre que estemos trabajando con un ejercicio de tiro parabólico, es decir, que el objeto forme una parábola en el aire, vamos a tener que descomponer el movimiento en dos. Entonces las otras fórmulas que tendríamos sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento o la distancia. Luego tenemos la definición de aceleración, que es la diferencia entre las velocidades dividida entre el tiempo que le tomó. Y finalmente tenemos la de el alcance, en este caso vertical, que sería velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá también podríamos poner en lugar de delta x, delta y, porque estamos hablando de movimientos verticales. Entonces, bueno, aquí se ve claramente que lo que nos están pidiendo es esto, ¿no? La delta x, el alcance horizontal. Entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula. Entonces para eso necesitamos saber cuál es el tiempo y cuál es la velocidad. Bueno, vamos a explicar un poquito qué hay de diferencia entre estos dos tipos de movimientos. Aquí, como puedes darte cuenta, en todas las fórmulas está la variable aceleración. Entonces eso es lo que tiene el movimiento vertical, que en el plano, o más bien en el eje vertical, tenemos la componente de la aceleración, cosa que no tenemos en el eje horizontal. Si tú te pones a pensar, no hay una fuerza o una aceleración como lo tenemos en el eje vertical. Entonces esta velocidad se va a mantener constante a lo largo de todo el recorrido, es decir, la velocidad horizontal que hay aquí va a ser la misma en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto la velocidad horizontal va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración que precisamente modifique a esta velocidad. Entonces, la velocidad que obtengamos como la inicial va a ser exactamente la misma que tengamos aquí como componente horizontal de la velocidad final. Entonces eso lo vamos a poder obtener desde el inicio. Dice aquí que tenemos una velocidad inicial de 12 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. Entonces esto se está arrojando con un ángulo de 45 grados. Algo así. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer esa velocidad inicial en dos velocidades, la componente horizontal y la componente vertical. Lógicamente también son velocidades iniciales. En este caso, como el ángulo es de 45, tendríamos que poner aquí 12 coseno de 45. ¿No? Vamos a borrar. Bueno, ahí son 45 y aquí sería 12 por seno de 45. Entonces, esa sería la forma de descomponer. En este caso, como el ángulo es 45 grados, nos va a dar exactamente lo mismo. Es el único ángulo entre 0 y 90
que el seno y el coseno da exactamente la misma cantidad. Entonces, con que saquemos uno, vamos a obtener los dos. Entonces, 12 por coseno de 45, eso nos da 8.49. Entonces, la velocidad inicial horizontal es de 8.49 metros por segundo y será exactamente la misma para su componente vertical, 8.49 metros por segundo. Entonces, ahí tendríamos ya las componentes de la velocidad inicialmente, que como ya hemos dicho, esta velocidad se va a mantener durante todo el recorrido, la horizontal. Entonces también ya tenemos esta componente. Muy bien. Ahora, entonces ya tenemos este dato, tenemos la velocidad, pero no sabemos el tiempo que le va a tomar a la piedra llegar hasta acá. Entonces necesitamos conocer el tiempo. Bueno, de hecho de una vez aquí vamos a despejar. Si yo quiero conocer el alcance horizontal, la t que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me queda entonces que v por t me va a dar el alcance horizontal. Esta es la fórmula que yo necesito para esta respuesta, pero no tengo el tiempo todavía. ¿Ok? El tiempo lo vamos a poder obtener ya sea de esta fórmula o de esta otra, porque aquí vemos que está la variable tiempo involucrada en estas dos fórmulas. Sin embargo, aquí por ejemplo, sí tenemos la aceleración, porque es el valor de la gravedad, pero no conocemos el valor de la velocidad final en este punto. Sí conocemos el valor de la velocidad inicial, porque es el que sacamos acá, 8.49, pero tampoco conocemos el tiempo, entonces tenemos dos variables que desconocemos. Muy bien, entonces esta fórmula no la podemos usar por el momento. Luego vamos analizando esta que tenemos aquí abajo. Bueno, delta y, ¿qué es delta y? Delta y es el cambio en la posición. Entonces sabemos que el puente está 20 metros por encima del nivel del río. Entonces esta delta y sí la conocemos porque la posición inicial es 20 y la posición final es 0, es decir, al nivel del suelo. Entonces, ¿cuál sería la delta y? Pues sería de menos 20, porque estamos yendo de una posición más alta a una posición más baja, por eso el negativo. Ok, eso sería igual a la velocidad inicial, que sí la tenemos, que es VY, que nos da 8.49, y eso lo vamos a multiplicar por t, porque t es el tiempo que queremos conocer. Luego aquí tenemos también el valor de la aceleración. El valor de la aceleración pues será el de la gravedad, menos 9.8, entonces también lo tenemos, y eso lo multiplicamos por t elevado al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que solamente hay una variable que desconocemos, que es la t, por lo tanto sí podemos utilizar esta fórmula, pero nos queda una ecuación cuadrática, entonces hay que simplificarlo e igualar a 0. Entonces aquí, bueno, primero vamos a simplificar esta parte, nos quedaría menos 20 es igual a 8.49t, aquí la mitad de 9.8 es 4.9, más por menos es menos, me queda 4.9t cuadrada. Y ahora sí, voy a mandar estos dos términos hacia la izquierda junto con el menos 20 para que este 4.9 pase a ser positivo. Me queda 4.9t cuadrada menos 8.49t, que pasa para acá negativo, y este 20 que ya estaba a la izquierda, ahí lo dejo negativo, y como estos dos términos que estaban a la derecha del signo de igualdad los mandé a la izquierda, entonces el lado derecho me queda vacío o igual a 0. Entonces ya tengo mi ecuación cuadrática de la manera en que la debo de tener. Entonces elijo mis valores de A, B y C. Entonces estos serían los valores. A vale 4.9, B vale menos 8.49, hay que recordar que es con todo y signo, y C vale menos 20. Entonces escribimos la fórmula general y nos queda, bueno, vamos a escribirla primero. Esta sería la fórmula general para las ecuaciones cuadráticas, y entonces sustituimos. Aquí por ejemplo, como B es negativo, me quedaría menos 8.49, porque la B ya de por sí es negativa, entonces menos por menos me daría más. Entonces aquí de una vez simplificando me queda 8.49 positivo. Luego aquí este menos 8.49 al elevarse al cuadrado, menos con menos me va a dar más, y de una vez ya voy a poner el resultado para evitarme algunos pasos. Sería entonces esto 72.08, y luego aquí sería menos 4 por A es positiva, entonces sería menos por más, me da menos, y eso lo tengo que multiplicar por C. C es negativo, entonces me quedaría menos por menos, el resultado me daría más. Y si multiplico 4 por 20, que es el valor de la C, serían 80, y si eso lo multiplico por el valor de la A, sería 80 por 4.9. Eso me da 392, entonces 392. Y finalmente divido entre 2 veces A, 2 por 4.9 serían 9.8. Entonces aquí abajo ponemos 9.8.
Entonces simplificamos, aquí 72 más 392 serían 464.08 y a esto de una vez le voy a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 464 es 21.54, entonces me queda 8.49 más menos 21.54 y esto dividido entre 9.8. Y aquí es donde se dice que tenemos dos soluciones, porque tenemos dos signos. Entonces en una solución vamos a sumar el 21.54 y en la otra solución vamos a restar el 21. Entonces me queda 8.49 menos 21.54 entre 9.8. Entonces esta solución ya ni siquiera la voy a hacer porque queda descartada por que el valor me va a quedar negativo. A 8 le resto 21, pues eso va a ser negativo. Entre un número positivo es negativo y un tiempo negativo no tiene sentido. Entonces esta solución físicamente no tiene ningún sentido. Hacemos la otra. Entonces a 21 le restamos el 8.49. Eso me da 30.03. Lo dividimos entre 9.8 y eso me da 3.06. ¿Y qué van a hacer? Pues van a ser segundos. Entonces ese sería el tiempo que le toma a la piedra llegar desde este punto hasta el río, ¿no? Serían 3 segundos. Entonces, para encontrar el alcance horizontal al que llega la piedra, pues es multiplicar la velocidad horizontal, que son los 8.49 metros por segundo, por 3.06, que es el tiempo que le toma llegar hasta allá. Eso nos da 26.01. Entonces quiere decir, bueno, 26.02. Quiere decir entonces que esa es la distancia a la que puede llegar la piedra, 26 metros. Entonces ahí tendríamos la primera respuesta a esta pregunta. Luego nos preguntan, ¿con qué velocidad llega la piedra al agua? Muy bien, pues ahora, como ya conocemos el tiempo, pues entonces recordamos que en esta fórmula nos hacían falta dos cosas, la velocidad final y el tiempo, pero como ya tenemos el tiempo, entonces ahora solamente nos falta la velocidad final. Entonces despejamos velocidad final, la t que está dividiendo pasa al otro lado, me queda multiplicando, entonces me queda que a por t es igual a bf menos bi, y la bi que está restando lo paso al otro lado, pasa sumando, me queda bi más at es igual a bf. Entonces sustituimos los valores, bueno, vamos a escribirla aquí abajo, vf es igual a at más BI. Y entonces sustituimos, me queda entonces que la gravedad es menos 9.8, eso multiplicado por los 3.06 segundos. Bueno, como no le puse unidad acá, aquí tampoco. 3.06 y aquí me queda el valor de la velocidad inicial, que era de 8.49, porque ya hemos dicho que la velocidad horizontal para este caso y la velocidad vertical eran exactamente lo mismo, porque esto estaba lanzado a 45 grados. Es el único ángulo en donde las dos componentes nos quedan iguales. Y aquí otra cosa, este signo de la gravedad lo tengo que poner negativo porque esto va hacia abajo. Sin embargo, esta velocidad está siendo lanzada la piedra inicialmente hacia arriba, entonces hacia arriba lo tengo que considerar positivo. Si el lanzamiento desde un inicio hubiera sido hacia abajo, esto lo hubiera tenido que poner negativo, es decir, hubiera tenido que poner paréntesis y luego un menos, y ya me quedaría más por menos menos. Pero como el lanzamiento fue hacia arriba, pues así lo dejo, me queda más el 8.49 que fue la velocidad inicial. Y entonces hago la operación, a menos 9.8 lo multiplico por 3.06, eso me da menos 29.98, vamos a ponerle así, menos 29.99 más 8.49, esto nos da 21.5 prácticamente, menos 21.5. Y esto lógicamente, si estábamos manejando metros y segundos, pues nos queda metros por segundo. Entonces esta sería la velocidad final, pero no es la que nos están preguntando en el ejercicio, sería la velocidad final vertical, porque si te fijas estamos trabajando con fórmulas que se utilizan para el movimiento únicamente vertical. Aquí lo que nos están pidiendo es la velocidad total con la que va a llegar la piedra a este punto. Y lógicamente, si tú lo has experimentado en la realidad, pues la piedra no cae así como si cayera totalmente de arriba hacia abajo, sino que cae con un cierto ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical.
Lo bueno de la componente horizontal es que ya dijimos que al no tener aceleración en el eje horizontal, la velocidad se mantiene constante, es decir, la velocidad con la que llega acá, ya hemos dicho, va a ser la misma con la que salió inicialmente. Entonces la componente, esta sería la componente vertical, menos 21.5, y la otra componente será los 8.49 metros por segundo del inicio. Entonces vamos a dibujar esto como quedaría en un diagrama de vectores. Si nosotros tenemos aquí el punto inicial, nuestro menos 21 sería de esta manera, hacia abajo, porque es en el eje Y, y esto sigue estando hacia la derecha, entonces serían 8.49, pero vamos a intentar dibujarlo un poquito más a escala, nos quedaría algo así, 8.49. Digo escala porque pues esta cantidad es menor que la que tengo acá, entonces esta flecha pues tiene que ser más pequeña. Entonces la velocidad real a la que llegaría al río esa piedra pues sería esta de aquí, con un cierto ángulo que también es necesario indicar, porque la velocidad, recuerda que es una cantidad vectorial y las cantidades vectoriales necesitan tanto un módulo o una magnitud como una dirección y sentido. Si yo nada más doy el módulo, estaría dando la rapidez, cosa que no me están preguntando la velocidad. Entonces, para hacer esto, pues si te fijas, esto no es más que un triángulo de Pitágoras. Aquí tengo mis dos catetos y esta vendría siendo mi hipotenusa, que es lo que estoy buscando. Entonces la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de mis dos componentes también elevadas al cuadrado. Entonces me va a quedar que la velocidad va a ser los 8.49 más los menos 21.5 elevado al cuadrado. Hacemos esa operación. 8.49 al cuadrado es 72.08. A eso le sumamos 21.5 al cuadrado, porque este menos al elevarse al cuadrado también me va a quedar positivo. Entonces 21.5 al cuadrado sumado con lo anterior me da 534.33. A eso le saco la raíz cuadrada y me da 23.11. Entonces quiere decir que la velocidad total va a ser de 23.11. Entonces si te fijas, hay mucho más velocidad vertical que velocidad horizontal y por eso nos da un valor más cercano a este, ¿no? Siempre este valor tiene que ser más grande que estos dos. No necesariamente la suma, solamente con que sea mayor a esta cantidad, a la más grande. Entonces, la piedra golpearía el río con una velocidad de 23.11 y habría que indicar el ángulo con que lo va a hacer, que sería este ángulo de aquí. Para eso vamos a utilizar la fórmula de arcotangente, que vendría siendo el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de mi componente Y, es decir, de BY, entre mi componente horizontal, es decir, BX. Entonces me quedaría, tendría que poner shift tangente y arriba voy a poner VY, que es 21.5. No es necesario que ponga el signo de menos, porque el signo de menos lo único que va a hacer es que me dé este valor negativo. Aquí ya se entiende que es negativo porque los ángulos por lo general se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces acá sería un ángulo positivo, hacia acá sería un ángulo negativo. Entonces ya sabemos que es un ángulo negativo. Entonces arriba pongo la componente vertical, 21.5, y lo divido entre Vx, que es 8.49. Y le aplico la tangente inversa. Eso me da un ángulo de 68 grados, 68.4 grados, y entonces sería ese el ángulo que formaría con la horizontal. De esa manera nos quedaría. Entonces esta sería la respuesta completa. Bueno, pues entonces así nos quedaría. Pues como ves, es un ejercicio un poco más complicado que los anteriores. Sin embargo, pues es posible, teniendo mucho cuidado de qué fórmulas utilizar y entendiendo bien cuando estamos analizando un movimiento vertical y horizontal. Bueno, espero que el ejercicio te sirva. Si es así, te agradecería mucho que me dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.